Hermanas, hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora un texto del Evangelio para nuestra vida de hoy. Hoy realmente tenemos un problema de calendario, en el sentido que en el rito ambrosiano todos los viernes de Cuaresma son alitúrgicos, es decir, que no podemos celebrar la Eucaristía ni comulgar, así que no tenemos un texto del Evangelio de referencia por el día de hoy. Así que en un primer momento había pensado, bueno, vamos a leer y comentar el texto del Evangelio según el calendario romano. También en Diócesis de Milán tenemos algunas ciudades importantes como Monza o otros pueblos que, a pesar de ser diócesis de Milán, celebran con el rito romano. Lo que pasa es pero que el texto del Evangelio de hoy en el rito romano coincide exactamente con el texto de ayer en el rito ambrosiano. Así que para no volver a leer el mismo texto de ayer, he preferido tomarme una pequeña libertad y vamos a escuchar, a comentar ahora el texto del Evangelio que precede inmediatamente al texto que escucharemos mañana, siempre en el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo desde 25 hasta 30. En aquel tiempo el Señor Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y los has ocultado a los sabios y a los astutos. Sí, Padre, tú lo has querido así. Mi Padre me entregó todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Un texto maravilloso porque, antes que nada, es una oración de Jesús al Padre, una oración muy gozosa, porque Jesús contempla cómo, a pesar del fracaso que había sufrido con respecto a los que habrían tenido que ser los primeros en entender y aceptar su revelación, es decir, los sumos sacerdotes, los letrados del pueblo, los fariseos, la gente que conocía bien las Escrituras, y por esa razón habrían tenido que entender perfectamente que él, Jesús, era el Mesías, el cumplimiento de todas las promesas de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Bueno, esta gente no lo había aceptado, lo había rechazado y lo estaban buscando para condenarlo a muerte. Pero, a pesar de esto, precisamente la gente más sencilla, los humildes, habían entendido, habían reconocido en él el auténtico enviado por parte del Padre y estaban aceptando su mensaje, su buena noticia. Hay que prestar mucha atención al texto. Jesús no está haciendo una alabanza de la ignorancia. No significa que es automático que la gente más sencilla o incluso ignorante sea la que necesariamente entiende y recibe al Señor Jesús. Sino Jesús alaba porque se da cuenta que la gente más sencilla, precisamente porque no tiene intereses de clase que defender, está más libre para recibirlo y de hecho le está dando su confianza, su fe. El texto también nos ayuda a entender algo de fundamental sobre la fe, es decir, que
Si es cierto que siempre tenemos que profundizar nuestro conocimiento de la fe de Dios, si es cierto que la formación es algo importantísimo, que un cristiano no puede permitirse ser una persona ignorante si estudiar la palabra de Dios, si formarse está a su alcance. Claro, un pobrecito que no tiene posibilidad por donde se encuentra, por falta de herramienta, es otra cosa, otro discurso. Pero sí es cierto que el cristiano siempre tiene que profundizar, estudiar la palabra, meditarla, rezarla, pero también es cierto, y aquí lo se entiende perfectamente, que la fe no es el fruto de un acto racional de reflexión, de meditación, no es una consecuencia lógica. La fe, antes que nada, es fruto de una disponibilidad a escuchar la palabra de Jesús con la conciencia, con el corazón y también con el cerebro, y dejarse guiar por el Espíritu a entender la verdad más íntima, más intrínseca de esta palabra, que no es un cálculo, es casi, diríamos, una intuición, algo que uno siente, porque a la medida en la cual se pone a la escucha tanto de la palabra cuanto de sí mismo, se da cuenta que coinciden perfectamente sus exigencias existenciales, sus necesidades existenciales, es decir, el sentido de la vida que todos estamos buscando y lo que ofrece Jesús en su mensaje, en su persona. Y poco a poco, eso a mí personalmente me encanta, Jesús pasa de hablar con el Padre al hablar con la gente, como si fuera, porque realmente es la misma cosa. Para Jesús, rezar al Padre significa hablarle de la gente, y hablar con la gente significa hablar del Padre. Y bueno, que dice la gente, los invita a la gente a ir donde Él, sobre todo los que están más cansados de la vida, de las cargas de la vida, y dice, tomen sobre ustedes mi yugo. ¿Qué es este yugo? El yugo en el Antiguo Testamento, pues el yugo sería la parte que se pone a los bueyes o a la otra bestia que traen el arastro, digamos, lo que se pone a la bestia que se utilizan para trabajar y para ganarse la vida. Precisamente por esta razón, en el Antiguo Testamento el yugo se había convertido en una metáfora de la ley. La ley que originariamente en la intención de Dios hacía falta para ganarse la vida, para guardar el don de la alianza que Dios regaló al pueblo y a cada uno de las personas del pueblo. Pero poco a poco, precisamente a causa de la mala interpretación, de la mala manera de actuar y de presentar la fe de los sacerdotes, de los letrados, de los fariseos, se había convertido en una carga pesadísima. Ahora Jesús habla de su carga. ¿En qué consiste esta carga de Jesús? Utilizando la misma metáfora del yugo, evidentemente es la buena noticia del reino en el Evangelio. Jesús dice, ustedes que están cansados de la vida, que hasta el momento han vivido incluso la fe y la religión como una carga pesada, porque son conscientes de ser pecadores, bueno, vengan a mí. Lleven mi yugo, que es suave, que es ligero. ¿Por qué? Porque la buena noticia, por eso así se llama, es buena noticia de misericordia, de perdón, de amor infinito por parte de un Dios que no es juez, sino Padre. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que somos gente sabia, gente culta, gente sencilla
De toda manera, pedimos a Dios el don de tener un corazón sencillo y humilde. ¿Por qué? Porque incluso los sencillos y los humildes llegan a ser sabios, a conocer la palabra de Dios. Al contrario, cuando uno es orgulloso, puede conocer de memoria la Biblia, logrará solamente hacer y a vivir un fracaso en su vida humana y en su vida de fe.